Cuando nosotros estamos resolviendo problemas de planteo, debemos saber algunas técnicas, algunos tips, para que la conversión del lenguaje normal al lenguaje numérico valga la pena. Les voy a poner un ejemplo. Juanita tiene $2,000 más que Pedro. Al cabo de 5 años, ¿cuánto dinero tendrán si cada año ganan el 2%? Eso es un problema de la vida real, un problema financiero, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, bueno, es el lenguaje español lo que utilizó el profe, pero ¿cómo le transformo de ese lenguaje a un lenguaje numérico? Ese cómo es el que les voy a explicar en esta clase, ¿de acuerdo? El cómo transformo del lenguaje normal, del lenguaje castellano, el español, a un lenguaje numérico, para lo cual existen algunos tips. Ese cómo le transformo implica el manejo de algunos tips. Por ejemplo, cuando usted escucha hallar el valor, cuando usted dice hallar el valor, eso significa X, es una variable, ¿de acuerdo? Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser A, B, C. Cuando en un problema les dice hallar el valor numérico, eso traducido a un lenguaje matemático es una variable, cualquier letra del alfabeto. Cuando en un problema les dice el doble, significa multiplicar por 2. Ojo, si digo el doble de un valor, sería 2x. Si yo miro en el problema la palabra triple, significa multiplicar por 3, 3x. Si yo digo la mitad significa dividir para 2. Mire, ¿se dan cuenta? Si yo digo la tercera parte, será dividir para 3. ¿Se dan cuenta? Estas palabritas que aquí mencioné son las que más se usan, ¿ya? Son las palabras que casi siempre están en los problemas, pero su objetivo es convertir de ese lenguaje castellano a un lenguaje numérico, más claro, a un lenguaje algebraico. Y cuando digo lenguaje algebraico, significa usar números, letras, exponentes, todo lo que hasta aquí hemos estudiado. Otra palabra, por ejemplo, que se utiliza es hace 3 años. Hace 3 años, transformado a un lenguaje algebraico, sería la edad actual menos 3. Mire. Otro tip dentro de 6 años. Dentro de 6 años será x más 6. Recordándoles que la x, en este caso, es lo que tengo actualmente, la edad que tengo actualmente. Si yo digo hace 3 años, significa que debo restar, hablo del pasado. Y si digo dentro, hablo del futuro, se suma. ¿De acuerdo? Otro tip muy importante que usted no debe olvidar. No les voy a dar todos porque no serviría. Les estoy dando lo que se ve en ese examen, lo que está en ese examen, ¿de acuerdo? Y algo también que quería decirles es que usted trate de memorizar estas palabras, ¿sí? Trate de memorizar. No son muchas, ¿de acuerdo? Otro tip puede ser la razón entre dos números. Este es muy conocido. La razón entre dos números se expresaría A sobre B. Cuando usted en un problema de matemática dice hallar la razón entre dos números, A sobre B. ¿Ya? Punto. La diferencia entre dos números. La diferencia entre dos números, en este caso, en vez de poner la división, se pone la resta. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería A menos B. La diferencia entre dos números, la razón entre dos números. ¿Ya? Estas son las palabras más comunes que tenemos cuando resolvemos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, no olvidar esto que acabé de explicar.
¿Ya? Muy bien. Ya. Después de haber explicado estas palabras o frases que se utiliza a menudo en los exámenes, más que todo cuando resolvemos problemas, es común también encontrarse, y aquí les voy a cambiar de color porque estas son frases, desde mi punto de vista, las que definen cuánto saben de matemática o de razonamiento numérico. En múltiples problemas aparece la frase como la cantidad A excede a B en 2. ¿Cómo podríamos traducir ese lenguaje castellano, ese lenguaje español, a un lenguaje numérico? La palabra interesante aquí es excede. Algunos chicos aquí se me pierden. Y le cambié de color porque para mí fue lo más difícil de las pruebas pasadas. Porque teníamos muchas, por así decirlo, contradicciones. Les pregunto, chicos, ¿qué cantidad es mayor? ¿La cantidad A o la cantidad B? ¿Cuál es la mayor? La cantidad A excede a B en 2. Pregunto, ¿cuál es la cantidad mayor? ¿Quién me dice? En el chat me dice la A. Sí, La A, claramente dice. La cantidad A excede a B en 2. Entonces, esto a mí me está diciendo que A es mayor que 2. Miren, ¿se dan cuenta? A es mayor que B en este caso. Perdón, la cantidad de A excede a la cantidad de B en 2 unidades. Por lo tanto, la lógica me dice que A es mayor que B. Pero la pregunta es, ¿y este 2? ¿Qué está haciendo aquí? Este 2 sirve para que ustedes interpreten de la siguiente manera. A menos B igual a 2. ¿Sí se dieron cuenta? La frase que está arriba, escrita en lenguaje algebraico, quedaría A menos B igual a 2. ¿Por qué igual a 2? El problema me dice que A es mayor con 2 unidades a B. Es mayor con 2 unidades. Por lo tanto, si yo resto la cantidad más grande de la cantidad pequeña, ¿cuánto me va a quedar como excedente? ¿O cuánto me va a quedar como residuo o el valor sobrante? 2. ¿Se dan cuenta? Esta frase que acabé de escribir, la cantidad A excede a B en 2, es muy importante que usted la trabaje. Muy, muy, muy importante. Si usted se olvida de esta palabrita excede, nos podemos fregar. Por favor, muy importante. Otra forma de decir lo mismo algebraicamente es lo siguiente. Mire, B más 2 es igual a A. Esta es otra forma de decir lo mismo. ¿Por qué? Dice la cantidad de A excede a B en 2. Significa que A tiene 2 unidades más que B. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no confundir estas palabras. Cualquiera de las dos formas algebraicas equivalen a la frase la cantidad A excede a B en 2. ¿De acuerdo? Esto, chicos, como un pequeño dato muy, muy importante. Es pequeñito, pero muy importante. ¿De acuerdo?